Buenas tardes, estamos con Agustina Basterrica, con Guido Ferro, con Valeria González, por realizar esta entrevista que forma parte de nuestro primer número de Animula. Y la idea es entrevistar a Agustina porque nos interesa mucho su obra. Agustina es escritora multipremiada. He leído varias entrevistas donde Agustina señalaba que ha tenido muchos premios antes que el premio Clarín, y sin embargo cuando tuvo el premio Clarín ha sido como un premio que ha despertado otros premios también. Nosotros nos interesa fundamentalmente Cadáver Exquisito, y la primera pregunta o planteo que te hacemos, Agustina, es ¿cómo te acercaste a la problemática de la animalidad? Eh, ¿Cómo fue que te acercaste a la problemática y sobre todo desde la ficción? Bueno, siempre admiré a los vegetarianos y a los veganos, ¿no? Pero todavía no me había hecho el clic, sobre todo viviendo en nuestro país, en Argentina es bastante difícil, o por lo menos lo era hace algunos años atrás, bueno, dejar de comer carne, ¿no? Porque inclusive yo que trabajé muchos años en el microcentro, en general todas las opciones tienen proteína animal, ¿no? Inclusive la ensalada más simple siempre le agregan proteína animal. Entonces me hizo el clic eh, por el siguiente tema. Yo la novela se la dediqué a mi hermano, Gonzalo Basterrica, que es chef y él trabaja con comida orgánica, pero es un curioso de lo que es la alimentación consciente, temática de la que seguimos hablando y de hecho yo sigo investigando y hace casi, bueno, desde que empezó la pandemia, que empecé con ayunos intermitentes, por ejemplo, ¿no? Eh, pero básicamente lo que es la alimentación consciente es eso, es tener conciencia de lo que uno come, te afecta a nivel celular y te va erosionando la salud o no. Podés inclusive tener mayor lucidez, eso es lo que me contaba Gonzalo cuando empezó a cocinar y a alimentarse con comida orgánica, ¿no? Porque tiene menos toxinas en el cuerpo. Entonces, a medida que yo hice mis propias investigaciones y mis cambios con la alimentación, uno de esos cambios fue dejar de comer carne. Y el clic sucedió, que yo ya lo venía pensando cuando vi el documental Terráqueos, que está en YouTube y está en español y en inglés, que muestra cómo tratamos a los animales en todo sentido, desde los perros y gatos que abandonan en Estados Unidos y los matan con gas, hasta bueno, cómo se faenan las vacas, los cerdos, los pollos, cómo les cortan los picos a los pollos para que no se picoteen, eh, los animales salvajes, cómo le sacan la piel estando vivos para que sea más fácil, los animales en los laboratorios, todas las cosas que le hacen, bueno, no sé, todo. Y ahí, digo, no paré de llorar, desde que empezó hasta que terminó, al punto que creo que es una de las peores, una de las películas de terror más tremendas que vi en mi vida. De hecho veo mucho terror y no me pasa absolutamente nada, pero eso, digamos, me afectó hondamente. Y a partir de ahí dejé de comer carne y como que se me reveló un mundo nuevo, ¿no? Porque empecé a darme cuenta de cómo naturalizamos el consumo de carne, cómo naturalizamos la crueldad, cómo la carne que comemos tiene que ver con una cuestión de tradición, y ahí surgió la idea de la novela, porque digo, somos animales y somos carne y podría existir un mundo en el cual nos comiéramos de manera literal y se legitimara el canibalismo, que es lo que pasa en la novela en definitiva. Agustina, y retomando esto que comentabas, cómo a partir de dejar de comer carne se abrió o se creó un nuevo mundo para vos, que creo que es un poco lo que haces con la novela, ¿no? También construir un mundo particular con sus propias reglas, con sus propias normas. Una de las cuestiones que me llamó bastante la atención y que lo comentábamos con los chicos es
la gran cantidad de regulaciones, tanto a nivel macro como micropolíticas que se ven en Cadáver Exquisito, respecto al uso del lenguaje. Digo, creo que uno de los ejes, coincidirás quizás o no, pero al menos desde mi humilde lectura, que atraviesa toda la obra es, digamos, qué uso puede o no puede hacerse de ciertas palabras, de ciertos significantes. Quizás el que más llama la atención es esta cuestión de la carne especial, ¿no? Entonces, a raíz de eso, te quería preguntar cuál es el vínculo que pensás que hay entre explotación animal y lenguaje, y también quizás en un sentido propositivo, ¿no? ¿Qué ves ahí que se puede hacer a través del lenguaje y en la creación de estos mundos de ficción en la lucha antiespecista? ¿Qué pensás o qué podrías contarnos sobre eso? Bueno, sí, el tema del lenguaje fue una decisión totalmente consciente de tomar al lenguaje casi como un objeto de estudio dentro de la novela, ¿no? Porque hay cosas dentro del proceso de escritura que por lo menos a mí me pasa que son intuitivas, que no las estoy pensando de manera racional, pero los lenguajes sí, porque, a ver, lo que yo hago es crear una nueva matriz, y uno de los cómplices de las matrices es el lenguaje, ¿sí? Es el lenguaje oficial que generalmente encubre la realidad, y la poesía o la literatura que la va, ¿no?, descubriendo, que nos va iluminando, y por eso es que en las dictaduras se queman libros, ¿verdad? La otra vez leía, que estoy leyendo las clases que dio Cortázar en Berkeley en 1980, y él decía que, bueno, él vivía en París, pero que quiso publicar acá en Argentina un libro de cuentos. Dos de los cuentos sugerían a desaparecidos, ¿no? Y tenían que ver con la dictadura. Y no le dijeron que lo podía publicar, pero si sacaba esos dos cuentos. Entonces él definió publicarlo en México al libro, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo claro de represión. Y estaba buscando, mientras vos hablabas, esta frase de Goebbels, que me parece que lo resumen perfecto, que es: nosotros no queremos convencer a la gente de nuestras ideas, nosotros queremos reducir el vocabulario de manera que no puedan expresar otras ideas que las nuestras, ¿no? Porque bueno, el lenguaje nos da identidad, nos define, nunca es inocente, siempre es político, entonces todo lo que decimos y cómo lo decimos está hablando de una manera de pararnos, ¿no?, en el mundo. Acá en nuestro país, si decimos proceso, estás ubicado en un lugar; si decimos dictadura, estás ubicado en otro lugar. Pero también mi novela está cargada de silencios, de todo aquello que no se dice, como por ejemplo la palabra canibalismo, ¿no? Porque también con el silencio vas construyendo estas matrices. De hecho, bueno, palabras que no se dicen, o por ejemplo, hace 20 años atrás se hablaba de crímenes pasionales, ¿no? Todo lo que está cargando ahí le quita responsabilidad al asesino, porque la quería demasiado, la amaba demasiado, inclusive le adjudica responsabilidad a la víctima, ¿no? En cambio, la palabra femicidio, bueno, está hablando de lo que realmente ocurre, que son, ¿no?, es violencia de género. Entonces, con respecto al tema de los animales, también el tema de los eufemismos. Decimos bife, y esa palabra bife, ¿no?, está de alguna manera cercenando de dónde surgió ese producto, llamémoslo, ¿sí?, de un animal que no quiere morir, porque ningún animal quiere morir, ¿no? Entonces nos olvidamos, cuando tenemos el bife en el plato, de que eso es una parte de un animal que respiró y vivió y no quería morir. Entonces, bueno, a mí me pasó cuando dejé de comer carne, que lo que empecé a ver en el plato eran cadáveres, pedazos de cadáveres, en definitiva. O por ejemplo el tema de los diminutivos, que yo lo pongo en la novela, el diminutivo patitas, ¿no?, que la dan ¿no?, en tantas fiestas infantiles. Bueno, están cubriendo no solo la violencia detrás ¿no?, para producir eso, sino toda la porquería que tiene a nivel nutricional, ¿sí?, que no tiene nada que te nutra realmente.
Entonces me parecía fundamental trabajar con el lenguaje, aparte de las grandes distopías, no sé, Fahrenheit 451, El cuento de la criada, 1984, los libros se queman, los libros se prohíben, ¿no? Bueno, digo, el lenguaje se reduce para poder controlar. Entonces es por eso que el narrador en tercera, focalizada, está todo el tiempo narrando cómo habla el resto, ¿no? Qué es lo que dice y cómo lo dicen, y etc. Y otro ejemplo que doy en todas las entrevistas, así que por ahí ya, si la vieron, lo escucharon, pero me interesa como seguir difundiéndolo, que de hecho hoy lo dije a las 8:30 de la mañana que tuve un Zoom con una escuela, porque por suerte la novela la están dando en un montón de escuelas, que es la matriz del patriarcado, también está lleno de palabras, ¿no? que la van perpetuando y que nos van revelando esa matriz. Por ejemplo, hay 101 sinónimos para la palabra puta, pero no hay ninguna sola palabra que hable de lo mismo para los hombres, ¿no? Y eso habla de cómo a las mujeres nos juzgan, ¿no? reprimen, nos disciplinan, con el lenguaje también. Sí, muy en línea con lo que estabas diciendo recién. Lo que yo quería preguntarte es, durante la narración, por un lado, en varios momentos aparece la figura del trabajador subalternizado, ¿no? En los mataderos, en las carnicerías, estas figuras de personas que trabajan ahí, pero que se sienten muy infelices, pero que lo tienen que hacer igual porque tienen que alimentar a sus familias, mantenerlas, subsistir ellos mismos. Y por otro lado, también dejas entrever como este papel sumiso que tienen las hembras, específicamente, en la concepción, digamos, distópica del mundo que se presenta en la narración. Entonces, un poco lo que nos disparó pensar en esas cosas que fueron apareciendo es cómo pensás vos la estructuralidad de la violencia en tu relato. Es decir, la violencia en esa configuración, no solo contra los animales no humanos, sino también contra los animales humanos que siguen manteniéndose, digamos, en lugares jerárquicamente inferiores, incluso cuando se está en esa situación. Bueno, un poco lo que, a ver, trato de volcar en la novela, o intenté volcar lo que es la gran matriz del capitalismo salvaje, ¿no? Que lo que nos enseña es justamente a naturalizar la crueldad. Entonces, esa violencia y esa crueldad se infiltra en todos los campos, ¿no? En todos los individuos. Por supuesto que también intenté hablar de el lugar de opresión, no solo de los animales, sino también de las mujeres y las minorías, ¿no? En la que estamos inmersos en nuestra realidad. No es casual que haya elegido a una hembra, Jazmín, que es el regalo que le hacen al protagonista, ¿no? Que no tiene cuerdas vocales, con lo cual está simbolizando a todas las mujeres silenciadas del mundo, a todas las mujeres que no solo las matan acá en Argentina, sino también pienso en México, en Ciudad Juárez, ¿no? Que es tremendo, en los países árabes, que no las dejan estudiar, bueno, que las apedrean como si estuviésemos en la Edad Media, que las niñas que las casan con señores de 40 años o más, y las venden directamente, bueno, y la trata de personas en general, ¿no? La esclavitud moderna, bueno, el trabajo esclavo, etc. Entonces hablar de todas esas crueldades que naturalizamos, que esa reflexión también surgió a partir del plato de comida, ¿no? Es que, bueno, la alimentación es algo tan íntimo, pero también tan social, porque detrás de, no sé, como dice Caparrós en Libro con mí, que fue uno de los libros que leí cuando estuve investigando y estudiando durante 6 meses, que detrás de una papa frita, ¿no? Está el trabajo de jujeños que salen de un lugar totalmente humilde, empobrecido, y se van a las barrancas a cultivar la papa y duermen mal, les pagan 2,50 pesos para que vos tengas la papa en tu plato, ¿no? Entonces, un poco reflexionar
qué es lo que está detrás de lo que tenemos aquellos que vivimos de manera privilegiada, claramente, ¿no? Bueno, sí, eso. Bien, y en relación a todo esto que venimos hablando, ¿vos pensás que el movimiento antiespecista y vegano está configurado como un movimiento interseccional? ¿Crees que debería estar configurado así? ¿Cómo lo ves en tu perspectiva? ¿Considerás que se tienen en cuenta, digamos, estas problemáticas desde lo que se ha dado por llamar, por ejemplo, el veganismo blanco y algunos veganismos que no tienen tan en cuenta la cuestión interseccional, o que no ven, digamos, estos vínculos tan íntimos que vos mencionás entre una cosa y la otra y las consideran como cuestiones completamente separadas? A ver, no estoy tan embebida de lo que hace el movimiento, porque en mi caso, si bien soy vegetariana, creo que hay distintas maneras de encarar el tema, ¿no? Una manera puede ser, bueno, con un libro y poder hablar con escuelas sobre el tema de veganismo, vegetarianismo, pero siempre partiendo de la base de que no creo en los fanatismos. ¿Sí? A mí no me interesa ni con mi libro ni con mi discurso imponerle a nadie nada, sino que generar espacios de reflexión. Y me parece que la base de todo esto digo, no podés salir del sistema, ¿sí? Porque ya lo tenemos incorporado, independientemente de que te vayas a ver una isla, ¿no? Y estés solo ahí, ya lo tenés incorporado. Pero me parece que un resquicio y una posibilidad de iluminar esta matriz es ponerse en el lugar del otro. El otro humano, otra, ¿no? Humano, animal, naturaleza, porque en definitiva, y esto es lo que dice el documental Terráqueos, es que somos todos terráqueos, que no hay otro planeta para irnos, ¿sí? Y todos estamos acá, estamos conectados, y independientemente de si crees o no en las energías, este virus claramente nos demostró que estamos todos conectados, ¿sí? Que lo que se haga en una parte del planeta va a afectar a la otra irremediablemente. Entonces, me parece que un posible camino, igual no tengo las respuestas, me parece que no hay verdades absolutas, ¿no? Que siempre está la incertidumbre y siempre está la posibilidad de seguir explorando, pero una posibilidad es esto de ser solidario, de ponerse en el lugar del otro, de compartir el mismo suelo, ¿no? Con el otro. Y ahí entrarían también los animales. Entonces, de nuevo, no estoy de acuerdo con los veganos, por más que estoy sí a favor del motivo por el que luchan, con la violencia, ir con la violencia, ir con la imposición, ir con juzgar al otro porque come carne, es como no. Aparte cada uno tiene su proceso, ¿no? Mi marido come carne y bueno, o sea, escribí la novela cuando estaba de novia, me casé después, digo, no es que lo estoy juzgando y diciendo no puedo vivir con vos porque comes carne. Es su proceso y bueno, nada, lo respeto. Perdón, Agustina, pensando, el título de nuestro primer número de la revista es Carne. Entonces, pensando un poco esta interseccionalidad que decía Valeria, ¿no? Entre ciertas corrientes del feminismo y ciertas corrientes del veganismo, incluso el vegetarianismo, ¿no? Porque la noción de carne, digamos, desde ese ícono que es la película de Armando Bo con Isabel Sarli, pero también desde la carne, como vos decías, ¿no? El bife, el bife en tanto eso que está en el plato y que olvidamos todo el proceso por el cual el bife llegó a ser bife, toda esa estructura de muerte, ¿no? ¿Cómo pensar la carne en Argentina, digamos? ¿Qué significado tiene la carne en Argentina? Si uno pudiera formular la siguiente pregunta, ¿qué es la carne para un argentino, una argentina? ¿Qué es la carne? Si pudieras definir qué es la carne, ¿no? O sea, ¿qué representa, qué simboliza? Bueno, es parte absoluta de la identidad nacional,
empezando por el matadero de Echeverría, ¿no? Que parece, uno lo podría leer casi como un cuento gore de zombies que se van comiendo los unos a los otros, ¿no? Y también forma parte de un ritual que conlleva dentro de sí, bueno, no solo la identidad, la amistad, la comunión con el otro, o sea, el asado del domingo para un argentino es fundamental. Y me pasó de ir a asados y llevar mi carne de vegetariana y que los carnívoros me comieran mi comida, ¿no? Como también ahí hay una cosa de que es muy curiosa. Estas son todas las cosas que yo fui reflexionando antes de escribir la novela, ¿no? Si uno dice que deja de comer frutas, no hay reacción de parte del otro. No pasa nada. Pero si decís que dejas de comer carne, te convertís un poco en un paria y siempre hay una reacción o de hacerte algún chiste o de agredirte o esto, ¿no? De vas a un casamiento, avisás que sos vegetariano y te dan lasaña de jamón y queso, ¿no? Como si el jamón no fuese carne. Entonces, es algo que está muy, muy arraigado, no solo por la extensión de nuestro país y por el campo, por el gaucho, no sé, el Martín Fierro que está todo ahí, sino porque, bueno, la verdad que tenemos una de las mejores, si queremos hablar del producto, digamos, es un muy buen producto también, ¿no? En la época en la que yo comía carne. Entonces está todo muy ligado. Sí, también está esta cosa de identidad que lo habla Mónica, que la voy a traer en el libro, que lo leí cuando estaba investigando para la novela, ¿no? En el, no sé, en 2006, no, 2016, 2015, 2016, y que fue un libro, se lo dije a Mónica, fundamental para poder pensar inclusive el final de la novela. Lo pensé gracias al libro de Mónica. Y ella habla del tema de la virilidad relacionada con la carne, ¿no? Entonces sos más viril, sos más macho si comes carne. También creo que tiene que ver con eso. Y bueno, estoy tratando de buscar la cita, pero obviamente no la voy a encontrar. Pero en definitiva tiene que ver un poco con eso. Recién comentabas que esta cuestión del fanatismo, ¿no? Porque en principio el fanatismo también, además de ser por supuesto una actitud de rechazo y de exclusión del otro y de no comprensión también de la otredad, también puede ser contraproducente, y de hecho es contraproducente, porque cuanto más se juzga al otro, más rivalidad hay con el otro, ¿no? Pero pensaba en una entrevista que vos habías dado, que hablabas de denunciar y conmover, es decir, si la escritura o la ficción, no diría una utilidad, porque es una palabra horrible, pero quiero decir, si hay escritura y si hay ficción, en la medida en que denuncie y conmueva, está bien, está bueno, ¿no? ¿Podemos pensar eso como una práctica política? Sí, como dije antes, el lenguaje siempre es político, ¿no? La política, bueno, estás ubicada en un lugar y independientemente de que yo no creo en la literatura ni en el arte panfletario, no es que no creo, no me interesa, ¿sí? Ni moralista, ni nada, esto que me diga lo que tengo que pensar. Sí creo en aquel que me interpela, me genera reflexiones, me sacude. Y bueno, lo que pasa con mi libro es que hubo gente que lo leyó y dejó de comer carne, ¿no? Y hubo gente que lo leyó y se comió un asado después. Pero no importa, reflexionaron sobre otras cosas, ¿no? Se pusieron a pensar sobre otras cosas. Y eso es lo que a mí me interesa. Inclusive me pasa en algunos clubes de lectura o entrevistas que me dicen, no, bueno, yo igual como carne con culpa, ¿no? Es como, bueno, nada, o sea, no, me parece que lo peor que se puede hacer es juzgar.
y que el cambio tiene que pasar por otro lado, ¿no? Porque también otro ejemplo que doy en muchas entrevistas es, no sé, por ejemplo, un señor que vive en Alaska. ¿Cómo le vas a pedir que sea vegano o vegetariano? ¿No? Es como que va a cultivar, que, digamos, en medio del hielo. Pero lo que pasa con el señor que vive en Alaska, o la señora, es que hay un respeto con la naturaleza, al cazar, digo, la foca, pienso, ¿no? Y hay un cierto equilibrio. En cambio, en cómo estamos produciendo los alimentos, estamos no solamente destruyendo el planeta, sino destruyéndonos a nivel salud también. Porque la carne que se come hoy está llena de medicamentos, está llena de hormonas, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso. Me parece que hay lo veo difícil, pero bueno, de a poco ir como conectándose con la naturaleza, con el respeto al otro, ¿no? Eso. En las generaciones más jóvenes lo ves como algo que se está tratando más o hay más apertura, por esto que decías de que das, bueno, hoy a las 8:30 de la mañana diste una charla en un colegio secundario. ¿Lo ves como una generación que está más abierta a la problemática que generaciones anteriores? ¿O? Sí, totalmente. Bueno, en mi generación no se hablaba de ninguno de estos temas, por lo menos yo no hablé de ninguno de estos temas en la escuela. Está bien que fui a un colegio de monjas alemanas, ¿no? Que no había mucha apertura ni para hablar de nada, pero me parece que son temas más candentes ahora y que se está empezando a tomar más conciencia, ¿no? No sé, está el libro de Soledad Barruti, Mal Comidos, está lleno de libros del tema, ¿no? Pero digo, para poner un ejemplo acá en Argentina, ese libro es un libro que por ahí también despierta conciencias, ¿no? Porque es eso, es por ahí plantar el grano para que se despierte la conciencia y después cada cual seguirá el camino que tenga que seguir. Yo cuando escribí la novela en ningún momento pensé que iba a pasar todo lo que está pasando en este momento. De hecho, no pensé que iba a ganar el Clarín, y la novela tampoco funciona porque ganó el Clarín, porque hay novelas que ganan el Clarín que no funcionan, sino que funciona por el boca a boca, ¿no? Por esto de que la gente la lee, la quiere compartir o la quiere hablar con otra persona. Me pasó, por ejemplo, esta semana, no, ya no sé ni cuándo vivo, la semana pasada, sí, la semana pasada fue que tuve un Zoom con una familia de mexicanos, mexicanas, que se juntan una vez al mes a leer un libro y no sé, me contactaron. Fue como el Zoom hablando de mi libro con una familia, tío, prima, hermana, ¿no? Y es eso, es la conexión que genera un libro. Eso es lo maravilloso de lo que está pasando. El diálogo que genera. Agustina, y una de las cuestiones, también repensando esto de la actualidad del tema, ¿no? Si el libro por sí es actual, por las cuestiones de las que se ocupa y que tocas allí, también creo que se exponencia de algún modo esa actualidad en virtud de la pandemia, ¿no? Digo, las primeras líneas y el nudo problemático, quizás de Cadáver Exquisito, comienza con un virus que sorpresivamente lo cambia todo y que lleva a otros modos de vida, a otras regulaciones, a otros sacrificios, o como decís en un momento, a otras maneras de comerse al otro. Digo, a partir de la pandemia, que bueno, que obviamente es posterior al libro, quería preguntarte si hay algo que o reescribirías o cómo crees que puede leerse Cadáver Exquisito a la luz de la pandemia, y en alguna medida, digamos, en un marco un poco más general, y casi a modo de segunda pregunta escondida dentro de esta primera, ¿cuál crees que es el vínculo que puede haber entre la lucha antiespecista, el veganismo, el vegetarianismo, la lucha contra la explotación animal y este tipo de pandemias y de zoonosis que nos está acechando, digamos, en este último tiempo y también en tu novela en alguna medida?
Bueno, primero el virus en la novela está cuestionado, ¿no? Es como muchos lectores lo dan por hecho, como que existe dentro de la ficción, pero dentro de la novela se cuestiona. Entonces, lo que pasó al principio de esta pandemia es que muchos lectores me escribieron diciendo, ¿será real este virus, ¿no? El COVID, como empezar a cuestionar eso primero. Y yo lo usé como un recurso que obviamente no soy la primera ni la última escritora que lo va a hacer. De hecho, Dostoyevsky en Crimen y Castigo, en el epílogo, ¿no? Raskolnikov, el protagonista, sueña con un virus que surge en Asia y que va a Europa, etcétera, etcétera. Pero lo usé porque me parecía algo completamente verosímil, ¿verdad? Porque ya tuvimos un montón de pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, el hecho de que ahora tengamos el COVID, ¿cómo lo leen? Y bueno, como un hecho que le da más verosimilitud a la historia, que la acerca más a la realidad, porque lo que escribo, si bien en algún, por ejemplo, acá en Argentina se toma como ciencia ficción porque es parte de una distopía, la toman como una distopía, en Estados Unidos lo toman como un libro de terror, pero bueno, podría suceder mañana si se dan las condiciones, ¿no? O sea, el virus ya lo tenemos, bueno, podría suceder que lentamente, por distintas condiciones, bueno, empecemos a faenar humanos. Entonces eso generó como una textura de mayor, no sé, realidad en la novela. Y me habías hecho otra pregunta que por supuesto ya me olvidé. Sí, pero en parte algo comentaste, pero digo, ¿cuál era el vínculo que veías entre esto, ¿no? Entre cómo posicionarse desde una lucha antiespecista en el frente Sí, no, fundamental. Bueno, y es fundamental la lucha, porque por ejemplo, con todo el tema de las megafactorías en China, de megafactorías de cerdos, todo el desastre ecológico que están haciendo, todos los cerdos todos los animales que tuvieron que matar por los virus, que se contagiaron. O sea, lo que está pasando es que estamos literalmente destruyendo el medio ambiente, ¿no? Y con eso, bueno, destruyendo sí, destruyendo a un montón de animales. Había una noticia cuando fue el año pasado que mataron, creo, como un montón de animalitos, no sé si eran, bueno, no me acuerdo qué animal era, porque tenían un virus y los mataron todos en no me acuerdo qué país. Esperen que busco la noticia, esto de última córtenlo. Creo que son los bisontes en Noruega o algo así. Sí, bueno, exacto, ¿no? Como estos virus, y bueno, los matan, la solución es matarlos a todos, millones y millones y millones de animales. Entonces me parece fundamental, bueno, esto de generar más conciencia, y además, por ejemplo, con el tema de las vacas, ¿no? Todo el impacto por los gases que producen, y de hecho sacaron varios escritores e intelectuales un libro que está para descargar sobre el tema de las megafactorías. No sé si ustedes lo leyeron o se enteraron, que eran como 10 mitos de las megafactorías, que está para descargar gratis en la web, y donde explica todas las consecuencias negativas porque las quieren traer acá a Argentina, que eso no sé si se va a dar o no, pero bueno, en definitiva es esto, ¿no? Es como una actitud no solo de soberbia con respecto a los animales, sino al resto de la naturaleza, que la está destruyendo. Y lo que yo le digo en general a los alumnos y a las alumnas es, si somos una especie superior, porque está esa teoría, ¿no? Que los animales son inferiores, ¿por qué no cuidamos el único planeta que tenemos? ¿Por qué no cuidamos a esos animales? ¿No? Si somos tan superiores. Porque en definitiva no sabemos prácticamente nada sobre los animales. No sé, por ejemplo,
No sé si ustedes sabían que los pulpos decoran su espacio. Y no lo hacen por una cuestión de defensa o para atraer a las hembras. No se sabe por qué lo hacen. Y así muchísimas cosas, ¿no? Entonces, como reflexionar sobre el lugar en el que estamos parados y qué es lo que hacemos. Obviamente que para no dejar ninguna huella en el medio ambiente deberíamos desaparecer como especie. Pero como, bueno, hasta que eso suceda, que en algún momento va a suceder, ir trabajando en el día a día para dejar el planeta un poquito mejor de lo que lo encontramos, en definitiva. Estaba pensando, aparece eso en uno de los personajes de la novela también, ¿no? Esto bueno, que ya comentábamos antes también de lo que decía, siempre simbólicamente comemos a otro y hay como una necesidad de eso, digamos, hay cierta estructura de violencia que es irradicable, ¿no? Pasando de la distopía, tampoco caer en esa utopía, pero bueno, esto, lo que decías vos, ¿no? De no regularlo, pero sí ver la posibilidad de que la violencia sea lo menor posible y lo más respetuosa posible de los otros, y creo que en Cadáver Exquisito eso también queda muy claro. Bueno, Agustina, te agradecemos un montón. No queremos tomar más de tu tiempo porque seguramente desde las 8:30 de la mañana no me quiero imaginar cómo arrancaste el día por Zoom con los estudiantes del secundario, pero básicamente, digamos, planteamos estas problemáticas que nos vienen fenómeno para pensar los temas de nuestro primer número, y estamos muy contentos de que bueno, estés con nosotros en este primer número, con tu libro, con tu palabra y con esta entrevista. Así que, ¿estás por publicar algo en esta línea? Por lo que nos comentaste, seguís investigando un montón de cosas, así que Sí, cuando tengas material, nosotros vamos a estar ahí presentes. ¿Querés comentarnos algo? no, estoy ahora escribiendo una novela que va a ser bastante distópica, pero tiene más que ver con el tema del fanatismo religioso y con el patriarcado y toda esa reflexión. Obviamente pasan cosas espantosas y truculentas y horrorosas, pero bueno, el lenguaje de esa novela es mucho más poético. Lo que trato de hacer, que espero lograrlo, es como encontrar la belleza en el horror, pero la belleza a través de la palabra, digamos. Pero bueno, veremos, porque en la pandemia empecé 3 novelas, 2 las dejé a un costado por ahora, y estoy con esta, así que no sé. Esta sobrevivió. Bueno, veremos. Veremos, está avanzando por lo menos.